pero estamos ante realmente cambios revolucionarios en la manera como hacemos las cosas. Esto es una cosa que lanzó Amazon, lo anunció a finales del año pasado y se espera que abra en breve. Esta es la tienda Amazon. Amazon, todos estamos pensando que Amazon solamente vende en línea. Resulta que Amazon, el 5% de las ventas en Estados Unidos son por internet, el 95% sigue siendo en tiendas. ¿Por qué? Porque a los humanos nos gusta salir a interactuar con otros humanos, ver cómo se te ve la ropa, ir con tu amigo, con tu amiga, probarte la camisa, divertirte, tomarte un refresco, etc. Y lo que están haciendo los señores de Amazon es simplemente automatizar la tienda. Llegas, sacas tu teléfono, entras a la tienda y ya, vas agarrando lo que quieres. Y a la salida, se va actualizando tu compra. Tecnología donde usas todos los tipos de algoritmos no hay cajeras, claro, sigue habiendo gente que abastece los estantes, pero piensen en esto ya está pasando en las tiendas. Bueno, ¿qué va a pasar en el mundo inmobiliario? El trabajo del agente inmobiliario también va a cambiar. Todas las cosas donde tienes gente que intermedia y que hace cosas, el trabajo del intermediario cambia mucho. Curiosamente, yo creo que la función más importante que hacen ustedes es una función de asesoría y psicología. Es darle a la gente la confianza para tomar una decisión muy difícil. Estaba yo platicando ayer con unos amigos acerca del estrés de la compra, particularmente en una casa. Una oficina, un centro comercial es un poco más frío el tema, pero en una casa el estrés más grande es cuando la persona se tiene que enfrentar a sus limitaciones y le tiene que decir a su familia que pues, para lo único que le alcanza es para tal cosa, ¿no? Y que solamente puede pagar tanto de hipoteca al mes y que esta es la mejor casa que pueden comprar y tiene que enfrentar eso. Yo creo que el trabajo más valioso que ustedes hacen con esas personas es ayudarlos a apapacharlos en ese momento tan difícil. Pero lo que hay que entender es que va a cambiar nuestra chamba, va a cambiar el rol de todas las industrias a raíz de la tecnología. Y entonces, pues aquí hay de dos: o hacerte bolita, decir no va a pasar, no hombre, esto en México no va a pasar. Así como no iba a haber tiendas departamentales, llegó el Palacio de Hierro. Entonces no iba a haber súperes y llegó Aurrera. No iba a haber centros comerciales y llegó Plaza Satélite, Plaza Universidad. No iba a haber. Y finalmente somos parte del mundo y eventualmente abrazamos en los cambios. Entonces hay de dos: o liderar los cambios o que los cambios te agarren, así como en la cola de las coleadas en la escuela. Tú eres el último en la fila y eres el que sale volando. Entonces, primero, el futuro ya llegó y va a seguir llegando. Entonces, salgan a buscar el queso. Vemos que el mercado en general está sano. Una cosa buena, salió la vivienda muy barata, que hay una reducción en el presupuesto de subsidios de la CONAVI. En general vemos los mercados bastante sanos, ¿no? La otra cosa es que el crecimiento de mediano plazo es estable porque además de las hipotecas que vienen de los bancos, se ha empezado a agregar dinero en pesos de las AFORES, que a través de las fibras y las ECADES, que son fondos de inversión, están llegando al mercado y están estabilizando el mercado de los bienes raíces comerciales, y eso es fabuloso. El año pasado nosotros calculamos que el mercado tuvo un valor de inversión de 405,000 millones de pesos. Observen que de esos solamente 240,000 millones fueron vivienda. El resto, 160,000 millones de pesos, fueron otras cosas diferentes de la vivienda primaria de las personas.
En el año 2007, que fue el primer año que hice esta lámina, 90% de la inversión era vivienda primaria y solamente 10% eran inmuebles vacacionales y o comerciales. Ahorita una cosa bien interesante es que lo demás está empezando a crecer y está empezando a crecer mucho y muy rápido. Entonces, los inmuebles comerciales, que son aquellos donde la gente trabaja, oficinas, centros comerciales, industrias, etcétera, están creciendo de una manera bastante acelerada. La otra cosa es que en mediano plazo se sigue viendo muy bien. ¿Por qué? Aquí hay un tema muy sencillito, la demografía no es opcional. ¿Alguien de ustedes tiene hijos que vivan con ustedes? ¿Qué edad tienen tus hijos? Perfecto. Y si Trump sigue siendo el presidente 4 años, ¿cuántos años va a tener tu hijo de 22? No, bueno, ¿y si gana el PG? ¿Cuántos años va a tener? Bueno, en 4 años pues, tendría los mismos 26, ¿no? ¿Sí? ¿Es opcional? O sea, ¿puede cambiar la edad de nuestros hijos dependiendo de la situación política? No, realmente no. La demografía no es opcional, fíjense. Yo tengo 2 hijas que nacieron en 2006, gemelas. Ocuparon 30 metros cuadrados de hospital, bueno, no más, 60 metros cuadrados de hospital entre el cuarto y el cunero, durante el tiempo que estuvo en el hospital, no mi esposa y no mis hijas. Después, en 2015, estaban en tercero de primaria, ocupando 80 metros cuadrados de primaria cada quien, 160 metros cuadrados mobiliarios, más el espacio que ocupan en mi casa. En 2024, cuando terminen la prepa, las prepas ocupan más espacio, son como 100 metros cuadrados por alumno, más o menos. Luego, en 2028, las universidades son como 120, 200 metros cuadrados por alumno, lo que ocupas, pues tienen las canchas, cuando empiezan los salones, ¿no? También está lo demás. Después, si son mexicanas promedio, en 2032 formarán un hogar, muy posiblemente inicialmente rentarán una propiedad. Como en 17 años, la probabilidad de que yo siga vivo es superior al 80%, es un número al que yo sí le he apostado. Entonces, pues ellas van a necesitar dónde vivir antes de que yo desaloje mi casa. ¿Por qué? Pues porque, como dijimos, la gente compra vivienda entre los 30 y 35 años. Hicimos un análisis viendo los censos de México desde 1895 y nos dio una correlación que es la causalidad que se da entre las variables, el 98%, que es una causalidad casi perfecta. Y hace mucho sentido, pues es lo mismo que estamos diciendo, pues tu hijo de 22 años, 4 años va a tener 26, ya, o sea, no hay de otra. Y si es un mexicano promedio, dentro de 13 años se va a comprar una casa. Ya, ¿no? O sea, no hay de otra. Entonces, si ven ustedes el caso en la Ciudad de México, en el 2010 había 8.2 millones de personas de menos de 25 años, 8.2 de 2, te da 4.1, porque pues vas a formar, en promedio se forman hogares de 2 personas, y entonces ahorita hay 5 millones de viviendas en el Valle de México. Tenemos que hacer las que están, más otro tanto. Y ustedes le van a decir, ¿y dónde las vamos a poner? Y esa es la pregunta. ¿Y cómo las vamos a hacer? Y esa es la pregunta. ¿Y cómo les vamos a dar servicios? Y esa es la pregunta. Pero de que se puede, se puede. O sea, la Ciudad de México en promedio tiene 1,5 pisos. Si le ponemos otro piso a todas las casas de la Ciudad de México, con eso ya tenemos el doble de casas en la ciudad. Entonces tampoco es imposible pensar en este ejercicio. Sin embargo, lo que tenemos que hacer los inmobiliarios es que tenemos que poner las pilas y tenemos que empezar a proponer cómo hacer que este crecimiento sea virtuoso, porque lo que sucedió a partir de mediados de los 80s, el último gran esfuerzo de planeación de nuestro gobierno se dio con el arquitecto Ramírez Vázquez, que se dio cuenta en 1980 que entre 1980 y el 2000 había que volver a hacer el país completo. Hizo un programa de 100 ciudades que trazó la expansión de las ciudades, de 100 ciudades del país, y gracias a Dios lo hizo, porque gracias a eso las ciudades de México medio funcionan.
El problema es que no lo seguimos haciendo. Se hizo para Torreón, se hizo para Querétaro, se hizo para Guadalajara, se hizo para Monterrey, se hizo para todos lados, pero esa planeación pues dio del 2000, del 80 al 90, 95 y después pues ya, o sea, nos ha sido pues, a la buena de Dios. Los inmobiliarios nos tenemos que involucrar y hacer propuestas de cómo nos imaginamos que debería ser el futuro, porque nosotros sí sabemos cómo suceden las cosas y a qué velocidad. La otra cosa que viene asociada con la formación de hogares es la formación de empleos. En México en promedio trabajan 2 personas por hogar y cada empleo ocupa espacio inmobiliario. Si no hay dónde poner las chambas no se pueden poner. Entonces, en promedio, oficinas ocupas 10 metros cuadrados por persona, tiene un costo promedio de inversión. Aquí en la Ciudad de México es más caro, en el resto del país no es tan caro, de más o menos $1,500 por metro, te dan $15,000 por empleado, más el mueble, más la habilitación, más la computadora, más la capacitación del cuate, más la red, más la recepcionista, más todo lo demás para tener una oficina que funcione. Esto es simplemente hacer el inmueble. Si ustedes lo ven en comercio, son 40 metros cuadrados por persona, más o menos de $1,000 por metro cuadrado en un promedio entre los supermercados y los centros comerciales y los fashion malls. En industria son entre 30 y 100 metros, dependiendo del tipo de industria. Son como más o menos $15,000 por persona. En un hotel son como 40 metros cuadrados por empleado, son $80,000 por empleo. Entonces, para hacer 1,000 empleos, necesitamos una inversión de entre 20 y 40 millones de dólares en inmuebles. Entonces, la gente que se pregunta, oye, ¿por qué no crecerá más el empleo en la Ciudad de México? Haz un edificio. ¿Cuánto tiempo te toma sacar permiso de licencia? Oye, quiero poner una red de tiendas de estéticas, que me dedicó un amigo a hacer eso aquí en la Ciudad de México. En 3 años encontramos un local con las características que estábamos buscando ahí en las Américas. Podíamos haber hecho nuestra red de estéticas en todos los centros comerciales nuevos afuera de México, pero lo queríamos hacer aquí. No encontramos los 20 locales que necesitábamos. Y observen las Starbucks y todas estas cosas. Casi todas las nuevas tiendas son en nuevos edificios, ¿no? O sea, son raras las cosas que son en cosas que ya están, porque tenemos un gran déficit de espacio comercial en la Ciudad de México. Y curiosamente, en México, la otra cosa que hemos hecho es que la cosa más abundante, que es el suelo, a través de las restricciones regulatorias, lo hemos hecho escaso y caro. Entonces, nos urge tener un sistema para hacer inmuebles comerciales más rápido y más fácil. Un ejemplo, si no me creen, aquí están todos los metros cuadrados de oficinas y los metros cuadrados de centro comercial de adquisición en México de 90 al 2010, y vean ustedes los metros cuadrados que ocupa cada quien y los empleos formales que se hicieron en la Ciudad de México. Prácticamente todo el empleo formal del DF está albergado en inmuebles que nosotros como industria hicimos en los últimos 20 años. Si no los hubiéramos hecho, todas estas personas estaríamos trabajando en la calle, ¿no? Y si hubiéramos hecho más, habría más empleo afiliado y más empleo con potencial de crecimiento. La otra cosa que nos ha pasado en nuestro país en los últimos años es que ha crecido muy rápido y muy bien la clase media. De ser un país donde solamente 5 millones de las familias están en condición de clase media, que son ingresos de 15 a 40 mil pesos familiares al mes, 15 a 50 mil, perdón, pasamos a que 50% de las familias están en condición de clase media en el país. No quiere decir que no haya pobreza, no quiere decir que no haya que mejorar las cosas, pero lo que sí es que nuestro país se ha convertido en un país de clase media. Si no me creen, vean cuántos Liverpooles hay. En 1990 había 6 Liverpooles, de los cuales 2 estaban fuera de la Ciudad de México. Uno estaba en Tabasco, que yo siempre digo que debe haber sido una apuesta que perdió el señor Michel contra el gobernador Rovirosa, que se hizo en el boom petrolero en los 80s. Yo estaba en Monterrey, si me acuerdo bien. Hoy hay un Palacio de Hierro de San Juan del Río. No que San Juan del Río sea un lugar feo ni malo, pero es una población de 200,000 personas.
Entonces, San Juan del Río soporta un Liverpool. Entonces, claramente hay capacidad de compra suficiente en San Juan del Río a soportar un Liverpool, cuando en 1990 la Ciudad de México podía soportar 4 Liverpools solamente. Entonces, ha evolucionado y la capacidad de compra de México ha subido un montón. Somos un país bien diferente del país en el que nacimos, un país mucho mejor, y tenemos que estarnos fijando en esas cosas todo el tiempo. Y no es el rollo de los anuncios del presidente de que no, ¿cómo es posible? Ya no, ese no es el tema. El tema es fijarnos realmente qué es lo que están haciendo las personas. Y sí hemos avanzado un montón como país y como sociedad. Otra cosa que es bien interesante es que tampoco nos hemos dado cuenta cómo cambian las preferencias de los clientes y sus necesidades conforme avanza nuestra vida. Cuando yo entré en esta industria en 87, la edad promedio en México eran 19 años. Entonces, la mayoría de la gente todavía no había ni siquiera empezado a pensar en formar un hogar. Entonces, generalmente, como a los 26 años, la gente forma su primer hogar. Más o menos a los 30, 35 años compra su primera casa, a los 40 más o menos vende esa casa y se compra la que sigue, o se muda a la que sigue. Después le preocupa que sus hijos vayan a la universidad, pagar las universidades, y de repente los hijos se van y esas de cuenta como que te suben el sueldo. Mis hijas tienen 11 años, entonces esto me lo platican mis amigos y conocidos y parientes que eso les ha pasado. Y entonces, aunque gastes más personalmente, pues gastas menos como núcleo familiar. Y entonces esto lo que te causa es que va bajando tu consumo, y luego te empiezan a preocupar vacaciones, propiedades vacacionales, cruceros, hospicios y pues finalmente funerarias y panteones, ¿no? Observen ustedes que la mitad de la población de México apenas está empezando a ser consumidor. Y de hecho, si ustedes ven la proyección de la población a mediano plazo, observen cómo en 1970 la barrita azul era increíblemente más grande que la barrita roja. La barrita roja son las gentes que tienen de 25 a 64 años, que son los que estamos en edad de trabajar. Entonces, de aquí al 2030, por lo menos, o al 2040, va a haber más gente trabajando que siendo niños o siendo viejitos. Y entonces lo que vamos a ver es un incremento muy importante en la compra de casas, en el consumo, en los centros comerciales, en cines, en restaurantes, en todo tipo de cosas que tienen que ver con esa parte ascendente de la curva de gasto de las familias de la que les estaba platicando. De hecho, hubo un estudio que hizo Infonavit hace unos años para ver la evolución del ingreso de las personas que cotizaban en Infonavit, y generalmente el ingreso de las personas, de su ingreso inicial, en su pico, como a los 45 años, se triplicaba del ingreso original que habían tenido, en términos reales, en términos ajustados con inflación, y luego empezaba a bajar conforme ibas haciendo más viejito. Entonces, lo que estamos viendo es que vamos a ver una curva de ingresos ascendente, una curva de consumo ascendente, y esto genera una potencia económica muy importante en muchísimas, en todas las comunidades del país. La otra cosa que también tenemos que pensar, hubo un estudio que hizo McKinsey en 2012, McKinsey es una firma internacional de consultoría, hay una aplicación fenomenalmente divertida que se llama Urban World, que la pueden bajar para su iPhone o su iPad, y tiene la proyección y el análisis de alrededor de 4,000 ciudades en el planeta. Ciudades tan relevantes a la economía mundial como Tehuacán. Tehuacán es una ciudad muy importante, pero no es una ciudad, vamos a decir, que sea tan famosa como Nueva York, ¿no? Pero pueden ustedes meterse y ver la información y la proyección a 2025 de ciudades como Tehuacán, San Juan del Río, etc., ¿no? Y entonces, lo que hice fue que agarré las ciudades que juntan, con las cuales junto el 50% del PIB, son estas 16 ciudades. Y observen ustedes que en los próximos años, del 2010 al 2025, prácticamente todas las ciudades mexicanas están proyectadas a duplicar su PIB.
pero no a duplicar su población. Entonces, si tienes más ingresos, los ingresos están creciendo más que el crecimiento de la gente, ¿qué le pasa a los ingresos de la gente? Crecen, suben los ingresos de las personas. Esto es totalmente contrario a la basura que nos venden los políticos todo el santo día, de que somos un país de miserables, miserables seremos y miserables somos, seremos y siempre estaremos más fregados. No es cierto. Vean los datos. Acuérdense que los señores que venden periódicos quieren vender periódicos. Y los políticos quieren que los contratemos porque su chamba es decir que los que están haciendo las cosas son unos estúpidos. Nuestra chamba, como personas, trabajadores ciudadanos, viajando en el mundo, pues es tratar de ver realmente qué es lo que está pasando alrededor, si las cosas realmente están mejorando o empeorando. Y a mí cuando me dicen, no, es que las cosas están peores, dicen, mira, qué interesante. En México hay 120 millones de celulares y prácticamente todos los adultos mexicanos tienen por lo menos un celular. ¿Y cómo le hacen? Si están tan fregados, si estamos tan fregados todos, ¿cómo le hacen? ¿No? Sí, o sea, sí hay muchos lugares en México que a mí se me hace una tragedia que en un país tan rico como el nuestro, con el 1% del presupuesto de la federación, podríamos pagarle un desayuno razonable a todos los niños de menos de 2 años, que es lo más importante cuando se desarrolla el cerebro, pero pues mejor no lo gastamos en fiestas para las dependencias públicas, ¿no? Entonces la verdad es que tenemos que reasignar los recursos de nuestro país, están mal asignados en mi opinión, pero somos un país muy rico que se está haciendo más rico. Entonces, en una de esas logramos romper esta inercia institucional y empieza a generarse y empieza a verse hacia el futuro. Y aquí esta tarde les voy a dejar esta presentación, entonces la verdad es que no lo voy a detener aquí demasiado, pero lo importante es que vemos un crecimiento de un 70% en el ingreso promedio de las personas al 2025. Vemos que se van a hacer 19 millones de más viviendas en las zonas urbanas del país. 19 millones de viviendas. La Ciudad de México tiene 5. Es 4 veces la Ciudad de México lo que vamos a construir en viviendas nuevas. Todas esas viviendas se van a vender, van a pagar comisiones. Y toda la gente que vive en las 32 millones de viviendas habitadas que hay ahorita en el país, en promedio se muda el 10% de las personas cada año. 3 millones de transacciones al año es lo que sucede de gente que se muda del lugar. Esa es la realidad de nuestro país. Si te quieres enfocar aquí en Bosques de las Lomas, pues sí, en Bosques de las Lomas pues habrá 100 transacciones al año, 200, no sé cuántas. Pero en el resto del país, si sales y buscas el queso en otro lado, estamos hablando de 3 millones de transacciones. Vamos a tener que crecer el número de cuartos de hotel en alrededor de 260,000, si me acuerdo bien. Vamos a tener que crecer 2 veces y media el número de tiendas y centros comerciales. La superficie techada en parques industriales va a crecer al doble y la cartera hipotecaria va a crecer con un factor de 5. Chispas. Quieren una mejor industria. A mí siempre me impresiona que cuando vengo aquí presento estas gráficas, los inmobiliarios, o sea, los políticos se les anda aterrarse porque dicen chispas, ¿cómo le va a dar para hacer servicios aquí? Los inmobiliarios deberían pararse y brincar en las mesas. Y todo el mundo se queda así como, ¿no? O sea, ponte a pensar, 18 millones de casas a una comisión de ventas promedio de 20,000 pesos, pensando casas de 500,000 pesos promedio, que es lo que es el promedio del país, de 1,000,000 de pesos si quieren, serían más o menos 50,000 pesos por 18 millones, pues es un número tan grande que ni nos lo podemos imaginar. Más las 3 millones que se venden al año, son otras 30 millones de casas, transacciones que va a haber, entonces va a haber 50 millones de transacciones de aquí al 2025.
¿Cómo viene la industria? ¿Qué ha pasado? Le voy a dar una repasada rápido a todo porque se me hace útil e interesante. Recientemente nos pidió una Afore que analizáramos toda la industria, le estamos dando seguimiento. Nosotros, como información primaria de los estudios que hace Softec todos los trimestres en 44 ciudades del país, y usando la información de los principales bloques comerciales para ver la parte de comercio, industria y tal, junto con la información que nosotros juntamos. Entonces, en la parte comercial encontramos que hay tres grandes divisiones. Tienen las tiendas de cadena que están afiliadas a UTAM, los comerciantes independientes. Observen que no les digo comerciantes informales. Siempre le decimos a todos los que no son cadena, decimos es informal. Y luego, ¿por qué? ¿Nos consta? Pues no, ¿verdad? Entonces, tenemos comerciantes de cadena y comerciantes independientes. Y observen cómo los comerciantes independientes son el 60% del comercio del país. Y luego tenemos los comerciantes de mayoreo, los grandes mayoristas que distribuyen mercancías. Dentro del comercio de cadena, que la mayor parte está afiliada a la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, la mayoría, que es lo que se ve de aquel lado, son supermercados, seguido por tiendas departamentales, que es la naranjita, y por tiendas especialidades, que es lo gris. Entonces, el crecimiento esperado de las tiendas de cadena, que son las que se agrupan en centros comerciales, puede venir del crecimiento de las familias, de las ciudades, más ganarle participación de mercado a los comerciantes independientes. Entonces vemos un crecimiento muy grande de ese segmento, y pueden ustedes ver que hemos crecido en los últimos 6 años 50% de la superficie de centros comerciales en el país, principalmente liderada por supermercados. La penetración de supermercados ha sido un chorro. Los precios, esta es una industria que se mide en pesos. Lo que van a ver en las tablas es cuánto venden por metro cuadrado, y una estimación de la renta promedio que se cobra por tipo de inmueble. Entonces esto les da una idea de más o menos, cuando están evaluando un centro comercial, pues más o menos cuáles deberían ser precios razonables. Y luego nuestros amigos que no saben mucho del tema, pues son un poquito optimistas en pensar cómo pueden tratar las cosas, ¿no? En la parte industrial hay 12 mercados donde hay transacciones industriales suficientes para generar un mercado profundo, y estos 12 mercados han crecido igual 50% de 40 a 65 más, 50% a 65 millones de metros cuadrados ocupados en la parte industrial, donde la Ciudad de México, Monterrey, Juárez y Tijuana son los mercados más grandes en estos rubros. También este es un mercado donde ha crecido, pero también se ha venido ocupando, se han ocupado los espacios. Los precios, aquí también tenemos ahí el rango de precios, y los precios, este es un mercado donde típicamente tu cliente es un cliente dolarizado, pero lo que estamos viendo es que el mercado industrial se está dividiendo en dos: centros de distribución alrededor de las grandes ciudades para abastecer. Cuando tienes una sola tienda, un solo Liverpool, una sola comercial mexicana, tu tienda es tu bodega. Pero cuando tienes 10 tiendas en una zona o en una región, pues necesitas un centro de distribución. Entonces, si ustedes salen, por ejemplo, y van hacia por el Arco Norte, aquí en lo que rodea a la Ciudad de México, van ustedes a ver el centro de distribución de Soriana, el de Chedraui. Liverpool está haciendo un gigantesco centro de distribución en la carretera de Querétaro, y empiezan a ver ustedes ese tipo de cosas, y ese tipo de inquilino son en pesos. Sus costos son en pesos, sus gastos son en pesos, y no te va a pagar una renta en dólares. Entonces estamos viendo que el mercado industrial tiene una parte que está dolarizada, lo que le rentas a empresas internacionales, y otra parte que se está especificando. Entonces vale la pena que entiendan ustedes cómo se están moviendo los mercados donde están ustedes. En oficinas, básicamente hay 3 mercados: México, Monterrey y la Ciudad de México. Digo, México, Monterrey y Guadalajara. El mercado más grande claramente es la Ciudad de México, que tiene casi 9 millones de metros cuadrados rangueados. La Ciudad de México tiene como 20 millones de metros cuadrados de oficinas, pero muchas de esas son oficinas públicas que nunca van a ser mercancía. Palacio Nacional, Bellas Artes,
nunca la Secretaría de Hacienda y en la Alameda no van a hacer mercancía, o sea, no van a estar a la venta. Y si están a la venta, pues será una cosa muy rara, ¿no? Sí sucede, pero es bastante esporádico. Entonces, lo que es mercancía, hay como 9 millones de metros cuadrados en la Ciudad de México, como 1,5 millones en Monterrey, como medio millón en Guadalajara. Entonces, la escala también es importante, como ustedes ven, los diferentes mercados. Una cosa interesante del mercado de oficinas, se los voy a enseñar ahorita en un segundito, es que generalmente todo el mundo se fija en la ocupación, desocupación y los precios como las variables más importantes, pero observen cómo el inventario ocupado pues, prácticamente hace esto, ¿no? O sea, va creciendo tic, 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 tic. Entonces quiere decir que lo nuevo que se hace se va ocupando. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que en esta industria hay un proceso de producción-consumo. Todo el mundo se pone a producir al mismo tiempo y luego todo el mundo se retira de la producción y se pone a regular, entonces se consume el espacio nuevo, se agota el espacio disponible y otra vez empieza el ciclo. Entonces es un ciclo como de cadenitas. Aquí la única cosa, ven ustedes aquí en Guadalajara, que aquí hay una caída muy importante de los precios en dólares. ¿Por qué? Porque Guadalajara es un mercado principalmente denominado en pesos. Entonces, también lo que me está comentando toda la gente de la industria es que el mercado de oficinas también se está especificando porque en el pasado los usuarios de espacio corporativo eran multinacionales que rentaban en dólares igual que en el resto del planeta, pero ahora estamos rentándole a corporativos nacionales, empresas de agroindustria, empresas distribuidoras, empresas financieras nacionales que pues, no te van a firmar un contrato en dólares. Entonces el mercado de oficinas se está también especificando. Y esto es una cosa que también es una tendencia, eso pasó en Brasil también, cuando empezó en su crisis. Ahora el mercado de Brasil está denominado en reales todo, nadie te quiere rentar en dólares. Entonces, cuando hay situaciones como está pasando ahorita, donde hay una devaluación sin inflación, cuando hay devaluación con inflación, el dólar se convierte como en nuestro indicador de cuál es la inflación, pero cuando hay devaluación sin inflación, la gente te dice, me parece fenomenal que me digas que ahora te tengo que pagar el doble de renta, pero no me alcanza porque sigo vendiendo lo mismo. Entonces, pues ahí está tu local. No, espérate, no te vayas, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que esto es sano para nuestro mercado. Entonces, esta dinámica de mercado que les digo de producción-consumo, ahorita estamos en la parte de producción. Vienen como 2 millones de metros cuadrados de oficinas en la Ciudad de México que se vienen consumiendo entre 300 y 500 mil metros cuadrados al año. Entonces, normalmente sería suficiente como para 4 años lo que viene en proceso, pero ahorita con la incertidumbre que hemos estado viviendo, posiblemente se alargue un poquitín, se alargue en 6 o 7. Entonces, posiblemente veamos que muchos proyectos grandotes se difieran antes de arrancar para que se consuma lo que ya está producido o lo que ya viene en camino, que hace bastante sentido, ¿no? En hoteles, el mercado hotelero se divide en 3 grandes bloques: playas, grandes ciudades y ciudades del interior. Hace un trabajo bastante bueno la Secretaría de Turismo en una herramienta que se llama DataTour, que vale la pena que ustedes le echen un lente si están viendo temas hoteleros, que da información de ocupaciones, de visitantes, de cuánta gente llega, de dónde vienen, los aeropuertos, cuánta gente arriba, de dónde vienen, a dónde van, y es bastante útil para efectos de hacer análisis del tema hotelero y del tema turístico en los diferentes lugares. Podemos ver que los centros de playa tienen la mejor ocupación, seguido por las grandes ciudades, y las ciudades del interior traen un promedio del 44% de ocupación. Recuerden que los hoteles, su punto de equilibrio está entre 40 y 45%, entonces muchas de las ciudades del interior, pues en la parte hotelera no les está yendo fantástico, pero en las ciudades grandes y en las turísticas les está yendo a todo dar. Vemos más producción de hoteles, particularmente en 5 y 4 estrellas, que son el azul y el naranja. Y si ven ustedes, a ver, le quería tomar una foto este día. La presentación la vas a tener, pero bueno, la ocupación también en todos los segmentos, salvo el 1 y 2 estrellas, está bastante planito. Ha venido también creciendo. Pero hay que acordarnos que venimos de la contracción de la ocupación hotelera que se dio con la crisis de influenza en el 2009.
Entonces, la verdad es que se está recuperando el sector hotelero mucho y pensamos nosotros que a consecuencia del peso débil que tenemos ahorita, pues estamos viendo un incremento muy interesante en personas que quieren venir a vacacionar a México, particularmente de Estados Unidos, que les sale mucho más barata su vacación. Una cosa que también tenemos que fijarnos ahora el tema de los inmuebles comerciales es relevante, son las tasas de capitalizaciones. ¿Qué rendimiento pagan los inmuebles? Entonces, aquí les puse, hubo un estudio que hizo Señor Richard Ellis de tasas de capitalización a nivel mundial de inmuebles comerciales. Entonces, esto lo que les dice es que la tasa de capitalización es básicamente el precio de la cosa, qué porcentaje paga como rentas. Entonces, ahorita el porcentaje en oficinas, en industria, etcétera, está entre un 6 y un 7% en Estados Unidos. En México todavía no tenemos información, ahorita ya vamos a empezar a tener información que viene de las fibras para realmente saber cómo están las tasas de capitalización. ¿Se acuerdan cuando decíamos que una casa que tenía que pagar el 1% del valor de la casa como renta mensual? Bueno, eso era cuando las tasas de interés estaban al 14 o al 25, qué sé yo. Hoy una casa está pagando más o menos el 0.5% del valor de la casa, como un 6% anual, entre un 3 y un 6% anual, depende si compraste barato o compraste caro. Entonces, estas son herramientas que nos pueden servir. Estas son las tasas de largo plazo. El de arriba es el bono en pesos a 10 años, y pueden ustedes ver cómo vienen bajando las tasas y luego al final repuntan al final del año pasado. Entonces, esto lo que nos enseña es, o nos hace esperar, es que las tasas que esperen los inversionistas de retorno sobre inmuebles comerciales suban. Entonces, un tema que es importante, y esto me regresa al tema del conocimiento y especialización, cuando empezó la construcción de edificios y oficinas de manera importante en los 90s, vino la gente de Heinz, que fueron los que hicieron el edificio de Coca-Cola, a quien yo agradezco enormemente porque uno de sus directores, Tom Bacon, se dio la tarea de explicarme qué necesitaba yo saber cuando analizaba un edificio de oficinas. Bueno, Tom Bacon y Ron Taylor de Reichman International, porque me decían, mira, es que en un edificio de oficinas tienes que ver cuántos lugares te caben, qué distancia tienes de las circulaciones, etc. Entonces, si estamos viendo inmuebles comerciales y otras cosas, tenemos que empezar a aprender también la terminología y las cosas, las variables que son importantes para los compradores de esas cosas, que son diferentes que si estamos vendiéndoles una casa que tiene ciertas variables y ciertas cosas son interesantes para los clientes. Entonces tenemos que empezar a aprender de tasas de capitalización, ingreso operativo neto, rendimiento, qué tan fibrable es un producto, si se le puede vender una fibra, etc., ¿no? Entonces, esto me lleva a la parte de las fibras. Mucha gente ha dicho, oye, es que las fibras ya han gastado muchísimo, ya se va a acabar el mercado para las fibras, ya son demasiado. Entonces, lo que hice yo es que agarré todas las fibras que hay ahorita en el mercado y dije, ¿cuánto tienen al final del 2016 de cada cosa? ¿Cuánto hay de oficinas? ¿Cuánto de cuartos de hotel? ¿Cuántos metros cuadrados industriales? Entonces tomé su estado de ¿cómo se llama? Su reporte anual y vi todas las cosas que tenían de cada cosa. Y luego lo comparé contra el inventario de esas cosas a nivel nacional. Entonces pueden ustedes ver que en realidad las fibras, su penetración es bastante microscópica del tamaño inmobiliario. Una cosa que descubrí, me pidieron de la COSAR que diera una plática a la gente que son los inversionistas de las AFORES en temas inmobiliarios. Me dijeron, oye, compara con el mercado mundial. Entonces dije, ¿para qué? ¿No? En fin. Resulta que el portafolio inmobiliario de las empresas que manejan inmuebles en el mundo mide 2.7 veces el tamaño de la economía del mundo. Entonces resulta que nuestra actividad es la más grande del planeta. Sin embargo, de eso, solo el 1% está en Latinoamérica.
Y de lo que está en Latinoamérica, posiblemente solo el 30% está en México, porque el resto pues, está en Brasil, porque fueron mejores promocionándose para atraer inversión institucional. Entonces, la cantidad de dinero que hay para invertir en inmuebles comerciales es infinita para efectos de nosotros. O sea, tienen 2.7 trillones, no más. Tienen, la economía de Estados Unidos viene a 11 trillones. Entonces, la economía del mundo son como 50 trillones, entonces estamos hablando de como 100 trillones de dólares, lo que mide la parte inmobiliaria, ¿no? Entonces es impresionante, es infinito. Pero lo que pasa es que como que no nos hemos dado cuenta, no hemos encontrado cómo hacer que esos recursos entren aquí. Entonces uno de nuestros grandes retos es cómo le hacemos para que esos recursos entren a nuestros mercados. Internacionalmente me pidieron una plática para ver cómo se comparaba México con Latinoamérica. Se me hizo interesante porque comparé contra las principales ciudades de Latinoamérica en oficinas y industria. Y aquí se me hizo relevante para platicarlo con ustedes por dos razones. Todo el mundo habla que Brasil, fantástico, lo que tú quieras. Fíjense, Sao Paulo tiene la mitad de edificios de oficinas que la Ciudad de México y cuesta 50% más caro. ¿Cómo es posible que no estemos haciendo una labor sistemática de promoción de la Ciudad de México y tenemos más vuelos que Sao Paulo a todo el planeta? ¿Cómo es posible que no estamos haciendo una promoción sistemática para que se ubiquen oficinas de Latinoamérica o de América, de empresas europeas y asiáticas, en la Ciudad de México para desde aquí atender sus negocios de toda América? No nos damos cuenta, o sea, como nos pasamos todo el día diciendo chispas, se me llenaron de piedrita, tengo un ombligo lleno de piedrita. No nos damos a la tarea de ver lo competitivos que somos y la gran oportunidad que tenemos de si realmente salimos y vemos las cosas. ¿A poco no? ¿No? Todo el día, digo, a ver si tiene que... la parte industrial, haciendo el ejercicio igual, observen, la Ciudad de México tiene muchos más metros cuadrados de oficina, de industria, 50% más que Sao Paulo. Luego está en tercer lugar Monterrey. Monterrey tiene los mismos metros cuadrados industriales que Sao Paulo. Y Sao Paulo cuesta, en dólares hoy, 50% más que el promedio de México. Y déjenme les digo una cosa, la primera vez que vi este estudio, que fue hace 5 años, un metro cuadrado industrial de Sao Paulo costaba $18. Lo mismo que una oficina clase B. ¿Por qué? Porque la construcción en Brasil es increíblemente ineficiente. Está cooptada por los sindicatos. Entonces está el sindicato que mueve la tierra, el sindicato que hace las plataformas, el sindicato que hace las cimentaciones, el de las paredes, el de los techos, el de las habilitaciones, el de la operación. Y entonces, ¿qué te sucede? Que tienen que ser empresas diferentes que hacen cada cosa y las utilidades intermedias de cada grupo de trabajo. Y entonces, en México somos extraordinariamente eficientes en construcción. No lo estamos vendiendo, no le estamos diciendo al mundo. Comparativamente aquí, interesante es cómo están nuestras ciudades hoy, de acuerdo a los datos de McKinsey, cómo van a estar en el 2025 y cómo a qué ciudad se van a parecer de Estados Unidos hoy. Entonces, la Ciudad de México se va a parecer a Houston en tamaño de economía, o a Chicago más o menos. Sao Paulo se va a parecer a Dallas, Buenos Aires a Boston, Monterrey se va a parecer a San Luis, Missouri o a San Diego, ¿no? Y Guadalajara se va a parecer a Salt Lake City. Son ciudades, tomé ciudades que medio se parecían por ubicación, como a qué se dedican, ¿no? Si eran ciudades de puerto o de otra cosa. Entonces, una cosa interesante, ¿qué hay en esas ciudades hoy que no hay en nuestras ciudades? Porque en 10 años se van a necesitar esos servicios. Ejemplo, el año pasado
Tenía yo una perra lindísima, una Golden Retriever. Lola era una perra fantástica. Nos vamos en febrero de vacaciones, regresamos, y Lola tenía sus ojitos del color de los asientos que estaban sentados, ¡pum!, blanquitos. Se quedó ciega en una semana. Le vamos al veterinario y nos dice: pues tu perra es diabética. Chispas. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que controlarle su insulina, insulina 2 veces al día a la Lola, comida especial. Y de repente descubrimos que en la Ciudad de México hay una clínica veterinaria oftalmológica para perros y gatos en la avenida Coyoacán. Llevamos a Lola y por módicos 15,000 pesos le hicieron su operación en sus 2 ojitos, le pusieron le quitaron las cataratas, le pusieron implantes y mi Lola veía como cachorrita. Imagínense, ya hay cola, ¿eh? O sea, ustedes hacen una cita y a menos de que sea emergencia, como el caso de Lola, que nos dijeron, si te esperas un mes, se queda, ahora sí se pierde la capacidad de ver, te la tengo que operar ahorita. Pero en general, una cita te tomaba un mes. Entonces, imagínense la capacidad económica en la Ciudad de México para soportar una clínica veterinaria oftalmológica. Eso no hay en San Diego, ¿eh? No hay en Los Ángeles. Posiblemente haya en Nueva York. Entonces, de repente no nos damos cuenta de la potencia económica que tienen nuestras ciudades y nuestro país. En comercio, seguimos teniendo una penetración muy chiquita del comercio de cadenas. Si le agregamos el comercio que no es de cadenas, llegamos a una penetración que tal vez sea la mitad de Canadá. Nosotros calculamos que son 4 metros cuadrados por familia la demanda de comercio. Entonces tenemos bastante espacio para crecer por la inercia demográfica, más una reconformación del comercio independiente en centros de comercio que puedan ser más efectivos y más eficientes. En temas de vivienda, lo que estamos viendo a mediano plazo es que está cambiando el tipo de vivienda que se va a consumir. En el pasado veíamos prácticamente pura vivienda para familias, para papá, hijos, pero ahora estamos viendo un crecimiento de la demanda para hogares extensos. Hogares extensos es que viene a vivir un familiar que no es de nuestra familia inmediata, y los hogares unipersonales. Entonces, la gente que vive sola requiere servicios urbanos diferentes que la gente que vive en familia. Si ves, entonces, calculamos que el parque de vivienda va a seguir creciendo más o menos 1 millón de viviendas al año. De este 1 millón de viviendas, habrá y seguirá habiendo vivienda desocupada. La gente se tiró al suelo cuando en 2010 nos dijeron del INEGI que había vivienda desocupada, que cómo era posible, que es un desperdicio, que no sé qué. Y yo les decía, bueno, si no te angustia que en un centro comercial haya 5 o 10% de los locales desocupados porque se van a ocupar, si no te angustia que las oficinas tengan de un 5 a un 15% de desocupación, si no te angustia que hay un 5 o 10% de desocupación en los parques industriales, ¿por qué nos tiramos al suelo por la vivienda? No, es que no debe de haber vivienda desocupada, es terrible, es una cosa horrible. Pues no, la vivienda desocupada es lo que permite que haya movilidad laboral, que muchos de nosotros tengamos chamba. Entonces, vemos que seguirá habiendo una desocupación, una vivienda desocupada entre 10 y 15% de las viviendas desocupadas, y eso no tiene nada de malo, no es un problema. Mucha gente me dice, no, es que el Infonavit tiene 200,000 viviendas desocupadas, y luego tiene 5 millones de hipotecas. 200,000, pues es el 2% de sus clientes. O sea, el 2% de los clientes se enfermaron, se les murió un familiar, se divorciaron, se cambiaron de ciudad, no les gustó la casa, se pelearon por los hijos. Eso es lo normal que pasa en la vida. El problema que tiene el Infonavit es que tiene un sistema muy rígido para que la gente venga a la casa y se compre otra. Entonces, si el Infonavit logra resolver ese tema, pues este tema del Infonavit no es tema. Oye, es que en Zumpango hay fraccionamientos que tienen 40% de las casas desocupadas. Ajá. Pero ¿qué me dices del 60% que sí vive ahí? Entonces, ¿cómo encontramos gente como esa
que sí quiera vivir que en Zumpango sí le convenga vivir porque trabaja en Tula o trabaja en Tecámac o trabaja en Cuautitlán y porque les es práctico vivir en Zumpango. Claro, si tú le vendes una casa en Zumpango a una gente que su vida sucede en Xochimilco, a 150 kilómetros para los que no juegan de local aquí en la Ciudad de México, es como que tú le vendieras una casa, tú eres de Torreón, ¿verdad? Tú le vendieras una casa en Saltillo a un cuate que trabaja en la Renault de Torreón. No muy práctico, ¿verdad? Entonces, el punto es que, pero si tú le vendieras esa casa en Saltillo y el cuate se da cuenta que la regó, pues debe de haber un mecanismo que él pueda vender o ella pueda vender esa casa y comprarse una casa, no sé, ahí mismo en Torreón o en Lerdo, para que pueda ir a comerse unas ricas nieves, ¿no? En el tema de la demanda, una cosa que es buena para los inmobiliarios, mala para el país, es que si ven ustedes la producción de vivienda hecha por desarrolladores, que es lo rosa y lo azul, pues llegamos a un pico en 2008, 2009, y ahora la mayor parte de la producción de vivienda en el país es autoproducción. Como inmobiliarios, ¿qué nos dice eso? Pues que hay una grandísima oportunidad de hacer fraccionamientos. 60% de los clientes están diciendo: quiero comprar un lote para hacerme mi casa a mi gusto. No, la tienes que comprar a fuerzas con una casita como las que dice el Infonavit que debes de tener. ¿Por qué? Entonces, claramente hacer fraccionamientos en la Ciudad de México es prácticamente imposible, pero si te sales de la Ciudad de México, donde está sucediendo México, te vas a Querétaro, te vas a Monterrey, te vas a Guadalajara, te vas a Tehuacán, te vas a Saltillo, te vas a Torreón, te vas a cualquier otra, Tijuana, Ensenada, hacer fraccionamientos es perfectamente lógico y factible. Lo que pasa es que ya se nos olvidó cómo hacer. Éramos muy buenos haciendo fraccionamientos hasta más o menos la década de los 60, principios de los 70, y a partir de ahí se nos olvidó cómo se hacía. Es un grandísimo negocio. Joey Oleskowski, que en paz descanse, buen amigo que hizo Cibatá en Querétaro, me decía: no tienes idea qué maravilla. Vendo lo mismo que si vendiera casas. Gano el doble. No le tengo que hacer frías al director de Infonavit para que venga y me diga tal. Y no le tengo que pedir perdón a la señora Martínez porque el closet quedó mal. No, hombre, es una fregonería vender tierras. Pum, 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 pum. Y el valor agregado está en la tierra, en nuestra industria. Las ventas anuales de nuestra industria han venido bajando como consecuencia de un par de cosas. Primero, la desaparición de las hipotecarias, las OJOLES. Segundo, la desaparición de las empresas grandotas de vivienda. Y tercero, el crecimiento de los créditos para vivienda usada barata. Entonces, el mercado se ha ido haciendo más chiquito para vivienda nueva barata. La amarilla y la verde es de menos de 600,000 pesos. Entonces, lo que pueden ustedes ver es que se está vendiendo menos vivienda muy baratita, que esa es una vivienda bien difícil de hacer. O sea, a mí la gente como me dice: no, es que la vivienda barata, qué cosa más horrible. A ver, espérate. Por 300,000 pesos, es la mitad del precio de un coche promedio, te entregan una casa con terreno, con agua, con luz, con drenaje, con cocina, con techo, con baños, con puertas, con ventanas, con escuelas, con universidades. No fastidien, hermano. Es una fregonería de producto. Oye, que la parte de diseño urbano la estamos haciendo mal, eso no es culpa del desarrollador inmobiliario. El desarrollador hace lo que le aprueba. Y desafortunadamente se nos olvidó cómo hacer ciudades en México en los 80s y 90s. Pero el producto inmobiliario, que no les digan, es una fregonería lo que se hace, es una cosa fantástica. Y son tan buenas las casas que la gente las vende y se compra una mejor. Y entonces generas una cadena de valor que te lleva a que crezca el mercado de la vivienda, la azul y la rosa, que aunque la escala es muy poquita, pues, vean cómo la rosa, que es vivienda de más de 3 millones de pesos, se está vendiendo el doble que en 2010. La vivienda azul estamos vendiendo casi 50% más que en 2010, son ventas por medio mensuales, ¿no?
Y en la vivienda barata, como hay menos demanda, pues hay menos proyectos. Y el valor de las ventas mensual, ahorita estamos vendiendo como industria más o menos 20,000 millones de pesos al mes de vivienda de todos tipos. Pueden ustedes ver que la rosa es la que más ha crecido porque han subido mucho los precios, particularmente en Cancún y la Ciudad de México, en los últimos 2 años. Si vemos por mercados, muy rápido, el mercado que más vivienda vende es Monterrey, seguido de la Ciudad de México. Dices, bueno, con la quinta parte de la población, Monterrey vende más viviendas que México. ¿Por qué? Porque hemos puesto una serie de barreras regulatorias tontísimas en la Ciudad de México, que estábamos vendiendo como 80,000 casas al año en 2007 y 2008, y ahorita estamos vendiendo 35,000. Entonces se está generando una presión de demanda en el Valle de México bastante severa. Si lo vemos por segmento, en la vivienda de menos de 300,000 pesos, claramente Monterrey domina, seguido por Guadalajara y Cancún. La Ciudad de México está en tercer lugar. Y la mayoría de los compradores quisieran comprar ese producto, pero no hay cómo ofrecérselo por temas de regulación. En producto de menos de 600,000 pesos, tenemos Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, Cancún, Cuernavaca, Querétaro y Puebla. Con eso hacemos la mitad del mercado. Producto de 600 a 1,5 millones, aquí sí la Ciudad de México es claramente dominante, seguido de Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Cancún y Puebla. Con eso tienen la mitad de las ventas de ese producto, más o menos 2,000 unidades. Es un mercado de 4,000 unidades al mes. En el producto de 1,5 millones a 300 es un mercado de 2,000 unidades al mes, donde la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro hacen como el 55% de las ventas de este mercado. Aquí Querétaro es un poquito incongruente, es como demasiado respecto de su demografía, pero tiene que ver con la apertura de todas estas tiendas, estas fábricas aeroespaciales que están contratando gente de alto valor. Entonces Querétaro se está volviendo un punto interesante, pero hay que tener cuidado porque mucha gente está yéndose a hacer departamentos a Querétaro pensando que Querétaro es como un suburbio de Bosques de las Lomas, ¿no? Pues no. Bueno. El producto de más de 3 millones de pesos en la Ciudad de México claramente es más de la mitad del mercado, pero una cosa que a mí me preocupa, observen, se vendían como 350 casas al mes en la Ciudad de México y de repente, aquí en 2015, pácatelas. Subieron las ventas casi 50%. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado de producto de más de 3 millones de pesos? Ahorita les voy a decir algunas ideas que tengo, ahorita que hablemos de la Ciudad de México en particular. Pero el mercado claramente es la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey, pues ahí tienes ya el 80% del mercado de producto de más de 3 millones de pesos. Es un mercado bastante concentrado. Lo que sí es interesante es que si ustedes ven, a ver si me he puesto, yo quería que estuviera, uy, ya me aparece Vallarta. ¿Sí está? Arriba de Querétaro. Gracias. Vallarta, aquí, vean de qué tamaño era Vallarta. Y pum, se hizo chiquititito, ¿no? Y Acapulco, que también era un mercado muy grande, es esta otra barrita naranjita aquí arriba. Pero Vallarta te incluye Nuevo Vallarta, ¿no se te habrá Sí. escapado porque lo sacaste por ser otro estado? No. O sea, para mí los mercados, yo pienso como cliente. Sí, pero puede ser una razón, ¿no? O sea, para mí Cancún depende de a qué aeropuerto llegué. Para mí Cancún incluye de Playa Blanca a Tulum,
Sí, si lo queremos separar y ver la Riviera Maya ya cuando hacemos un estudio específico de algo lo podemos hacer. Y Vallarta igual. O sea, tienes Vallarta, los Vallarta, Sayulita, hasta Chacala llega Vallarta para mí. Sí. Pero entonces esto lo que nos dice es que pues, hay una posibilidad de que ese mercado pueda repuntar, ¿no? De eso ahorita vamos a hablar. El mercado vacacional, querías ver esto, ¿no? ¿Ya? El mercado vacacional, una cosa interesante es que todo el mundo está clavado en hacer producto de millones de dólares, pero observen cómo, la verdad es que el mercado donde está la masita del mercado es el producto, el azul, que es de 100 a 250 mil dólares, y el rosita, que es de 250 a 500 mil dólares. Entonces, ahorita, el mercado vacacional, producto de 200 mil dólares, bolillito, Quiero hacer producto de $1 millón, que es la barrita amarilla, pues el mercado se hizo chiquitito. Esto lo saqué porque en una convención de AMPI, una amiga de la industria me dijo que querían hacer 200 departamentos de $1 millón en Puebla. Y dije, claro, pienso. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a ver cómo se ve ese mercado. Entonces saqué de mi base de datos producto de $1 millón en todo el país. Y pues claramente no hacía mucho sentido. O sea, se venden como 15 unidades al mes en todo el país de $1 millón, ¿no? Pero aquí lo que hice fue saqué nada más la parte vacacional, los destinos vacacionales, entonces pues sí es un mercado muy delgadito. Sí, padrísimo. O sea, cobrar una comisión de $50,000, pues está todo mi cate cuando vendes estas cosas, pero vas a vender muy poquito. ¿Sí? Una preguntita, ¿tienes estadística de cómo se ha mercado la venta de viviendas de más de 3 millones? ¿De 3 millones de qué? Más de 3 millones de pesos. Sí. Creo que llegaste hasta 3 millones. No, es más de 3, este es de más de 3 millones. ¿Hasta cuánto? Pues hasta toda. Hasta Mira, la vivienda hecha por desarrolladores, tienes muy poquitas cosas de más de $3 millones. Como que llegas como hasta $3 millones. ¿No? Sí hay, pero la verdad es que el grueso del mercado, o sea, de $3 millones, generalmente mi barra era como en $200,000, pero ahorita como se están moviendo los precios, estoy tratando como de ajustarle para llegar a la misma comparativo que teníamos histórico. Pero si tú te vas de 200 a 500 mil dólares, tienes el 80% de las ventas. De 500 a 1 millón, pues, tal vez tienes otro 15%, y arriba de 1 millón tal vez un 5%. Aquí en la Ciudad de México, lo que está pasando, nosotros dividimos la Ciudad de México en 9 regiones: el centro, poniente, surponiente, oriente, oriente y así. Estos son los proyectos que tenemos activos ahorita en la Ciudad de México. Y pueden ustedes observar que pareciera que usando División del Norte como partiendo de la ciudad, al sur de División del Norte tenemos vivienda azul y rosita, que es vivienda de más de $1,5 millones. Al norte tenemos vivienda media, y observen cómo la vivienda barata la estamos mandando en casa del Cocol. Eso, si estuviéramos haciendo centros de transporte, no estaría tan mal. Y cuando estaba revisando la presentación que les dije, esta gráfica se las puse en el 2005, y observen cómo en ese entonces pues, había mucha más vivienda de otros tipos aquí en la parte norte, y la vivienda barata sí estaba lejos, pero también había vivienda barata como más cerquita, ¿no? Entonces, en 12 años lo que hemos hecho es dejar de producir vivienda barata en el Valle de México y sacarla lejísimos. Eso es bien peligroso, eso es un problema que puede causar que la ciudad deje de ser competitiva. Esta competitividad de la que les estaba yo hablando se puede ver afectada. No sirvió la norma 26 para eso, ¿no? Ahorita hablamos de eso en un segundito. Pero fíjate cómo, si ven ustedes la densidad de la ciudad, el tema del transporte es un problema, porque esta gráfica muestra la densidad. Mientras más oscuro, más densidad. Para que un sistema de transporte funcione, tienes que tener por lo menos 40 viviendas por hectárea, que las tienes en esta zona de aquí. Esto es Nesa,
es el aeropuerto, esta es la parte central de la ciudad, y observen cómo el resto de la ciudad pues, no hay densidad, pero los empleos están aquí. Entonces, un problema muy grande que tiene nuestra ciudad es que si no nos dedicamos a pensar cómo abastecemos de personas a los empleos y cómo los desabastecemos para que regresen a su casa, la ciudad va a dejar de ser funcional. Porque hicimos una proyección, este es el crecimiento de la ciudad, este es en 1824, creciendo, esto es a 1929, 1959, 1970, el año 2000 y esto aquí en el 2013, ¿no? Hicimos una proyección al 2050 y se ve así. Ahorita tenemos el aeropuerto acá y lo estamos moviendo para acá. Sin embargo, vamos a tener a 3 millones de familias aquí que quieren ir a trabajar acá al mismo tiempo que un pobre funcionario de Banorte lo mandaron de Monterrey a que les firmen un contrato de reforma y pues el cuate no va a llegar nunca. Entonces, si no pensamos adelantarnos a la demanda, nuestra ciudad va a dejar de ser lo competitiva que es hoy. Y hoy sí se puede, porque pues ahorita en estos lugares no hay nada. Pues ahorita sí podríamos hacer centros de concentración de personas para generar transporte público que funcionara o transporte privado. Los coches que se manejan solos van a ser una gran maravilla, que van a reducir el tráfico brutalmente en la ciudad, pero de todas maneras, eso va a tomar un tiempo. Como dices, Pero están haciendo también, por ejemplo, el tren de Toluca, ¿no? Para también mover. Te apuesto que no lo hemos terminado. Una comida. Yo creo que lo van a terminar tal vez de la Marquesa a Toluca. Ok, bueno, de la Marquesa es un poquito más entrado a Tepec, esa zona, que se están desarrollando mucho, entonces va a haber mucho flujo de gente que vaya por allá. ¿Sabes cuál es el tema? Es que el problema es dónde está la gente y dónde hay tierra disponible. Si tú ves hacia acá, aquí está Toluca, ¿no? Aquí tienes un problema que se llama la Sierra del Ajusco. Entonces, esto a fuerzas te genera un bloqueo, o sea, eso no lo puedes urbanizar. Entonces te tienes que brincar hasta acá. Entonces, no hay, Toluca no está preparado. Toluca solito, con las gentes que hoy viven en Toluca, se va a duplicar. Si tú le agregas, ahorita Toluca tiene 250,000, 300,000 hogares. Entonces tú le dices, le voy a poner 1,000,000 de hogares más, good luck with that. No funciona Toluca, no tiene para dónde crecer. Los únicos lugares, hicimos este ejercicio, puedes densificar esta parte de la ciudad, que es poco densa, si te ves aquí, esta parte de la ciudad, que es relativamente poco densa, la podemos densificar. Esta parte de acá, en Iztapalapa, esta parte de acá, como en Iztacalco y Tláhuac, es densificable. Esta parte un poquitín, pero no mucho más de lo que está. Y donde hay huecos, donde hay espacio, pues es acá. Entonces, como la velocidad de densificación, o sea, para tú transformar un lugar, decir, oye, le voy a poner, cambiar nuestro suelo y ahora va a ser más denso, te toma como 20 años que eso se densifique. La colonia Nápoles, que fue súper exitoso, pasamos como de 2,000 viviendas como a 10,000, pero tomó 20 años. Entonces, el proceso de densificación es muy lento. Entonces, y la ciudad va muy rápido, demanda 120,000 viviendas al año. Entonces, se te sale de control. Entonces, tienes que pensar cómo incentivo la densificación, pero genero suelo urbano para que pueda crecer sin que la mate, ¿no? ¿Sale? como decías hace Sí. rato, se va a parecer, si decíamos, a Houston, ¿no? En 2025 o en 2030. Yo creo que la solución no está en ver densificar en medios, sino en hacer suburbios donde se viva y se trabaje, como pasa en Houston o en Dallas, ¿no? Porque si la gente de Houston tratara, si la gente que trabaja en Houston tratara de bajar todos los días a Houston, no funcionaría ni Houston, ni Dallas, ni Los Ángeles. Tienen que generar
polos de trabajo como por ejemplo la apuesta de Liverpool por ahí por Sayavedra. Correcto. Apostarle a que haya oficinas y la gente se vaya a trabajar allá y que no baje para acá. Porque si no, Yo creo que es mira, una cosa que he aprendido en esta industria es que nada es dogmático. El problema que hemos tenido en México es que hemos apostado a decir, esto va a ser así porque yo digo. Pues así no funciona. O sea, tienes que hacer una combinación de cosas, tienes que ofrecer como todas las cosas al mismo tiempo. Y esta que dices, sí es bien importante. Tiene que haber empleo en estas zonas periféricas, pero tiene que haber manera de comunicar los centros de empleo entre sí. Hacer Santa Fe fue una buena idea, no crear los mecanismos de comunicación de Santa Fe con Reforma fue una pésima idea. ¿No? Si vemos por zona, aquí una cosa interesante, la zona centro y poniente y surponiente, que son estas tres de aquí, venden más que toda la zona que vende vivienda de interés social en número de unidades. Qué bueno que se esté vendiendo tanto en estos lugares. O sea, se contrajo el mercado aquí desde el 2007, llegó de 1.700 a 1.000 unidades y ahorita otra vez está como en 1.400 unidades al mes. Pero esta parte de acá, la verdad es que sí nos preocupa. Nos preocupa que esto se venga haciendo más chiquito. Porque si vemos los precios, o sea, vemos el número de proyectos activos, vemos la velocidad de ventas, entonces hay menos proyectos, misma velocidad de ventas, ¿qué pasa con los precios? Suben los precios. Entonces estamos viendo que los precios suben conforme hay menos proyectos, y entonces aquí en la zona poniente, en esta zona de por aquí, como un ejemplo, de 300 proyectos activos, ahorita tenemos 100. Las ventas son más o menos parejas en el mismo periodo, bajaron y luego se estabilizaron más o menos en el mismo lugar que estaban hace 10 años. El inventario ha venido bajando, la velocidad de ventas viene subiendo, o sea, la duración, el tiempo que están en el mercado los proyectos viene bajando, entonces quiere decir que se vende más rápido. Estamos haciendo un producto más chiquito porque estamos haciendo un producto más caro, están subiendo los precios. Y entonces, lo que estamos viendo es que han entrado muchos inversionistas, aquí pueden ustedes ver, bajaron las tasas de interés y subieron los precios por metro cuadrado. Están subiendo las tasas de interés y pareciera que el precio por metro cuadrado está dejando de subir. También, si lo vemos en volumen de ventas, bajaron las tasas y subió el volumen de ventas. Ahorita empezaron a subir las tasas de los CETES, ahorita están como al 5%, y la velocidad de ventas también empezó a bajar. Entonces pensamos que lo que va a pasar, o lo que está pasando en la zona poniente, es que los inversionistas que estaban comprando para revender o comprando para rentar, por lo que estábamos comentando hace ratito, que la renta te paga entre un 3 y un 5%, ¿para qué hacer todo el cuento de rentar? Si compro CETES y me pagan el 5 y puedo yo renovar y tengo más flexibilidad con mi dinero. Entonces, pero no se preocupen, porque hay un mercado base de 1.000 unidades al mes en producto nuevo. En este mercado, el producto usado es como 3 veces el producto nuevo. Hay mucha más movilidad en este mercado. Calculamos que hay como 3.000 transacciones mensuales entre todos los diferentes oferentes. Entonces, ¿por qué no es una burbuja? Como a la gente les pregunta. Para que haya una burbuja tienen que pasar 4 cosas. Se tienen que estar vendiendo más cosas, más caras, con más crédito más barato, a más gente, ¿no? Entonces, más gente compra más producto, con más crédito más fácil, más caro. ¿Se ha facilitado el crédito? No, los bancos se hacen más de jamón para comprar una hipoteca. ¿Hay más producto? No, hay menos producto. Entonces, si tienes menos producto y tienes las mismas condiciones de crédito, todo lo que está pasando es que simplemente es economía 1. Es misma demanda, menos oferta, más precio. Y se ha hecho más complicada la compra de casas. No me he olvidado de ti de la norma 26, ahorita regresamos a eso. Ahora, también ha cambiado el cliente. En el seminario de Softec del año pasado, invité a Heriberto López, un buen amigo que dirige el Centro de Investigaciones Sociales,
que es una empresa que analiza al consumidor. Y lo que Heriberto nos presentó, que a mí me encantó, fue la tipología de las familias mexicanas hoy día. 25% de las familias son papá, mamá, niños. 15% son papá, mamá, jóvenes. Papá, mamá, niños, quieres que tus niños estén en la casa, que los veas y tal. Papá, mamá, jóvenes, quieres que los jóvenes nunca entren a tu casa. Diferentes necesidades, ¿no? Diferente producto, ¿no? Luego tienes, fíjense, papá, mamá, o sea, pareja, hijos y otros parientes, 10% de la población, de las familias. Familias reconstituidas como la del señor Peña Nieto, los tuyos, los míos y los nuestros, 11% de las familias del país. Tenía yo unos amigos en Denver que eran una de estas, compraron 2 condominios uno junto al otro, eran así de 3 pisitos, entonces en el piso hasta arriba tiraron el muro divisorio, hicieron una recámara donde vivían mi amigo y su esposa, y todos los hijos de él vivían en uno de los edificios, de las casitas, y los hijos de ella vivían en el otro. Entonces estaban juntos pero no revueltos. Luego tienes parejas jóvenes sin hijos, 5% de la población, nidos vacíos, 6%, parejas del mismo sexo, 0.6%, papá solo con hijos, 3%, mamá sola con hijos, 17%, corresidentes 4% y unipersonales el 11%. Diferentes necesidades. Una cosa muy interesante que nos platicaba Heriberto claramente los héroes de la película son estos, las mamás solas con hijos, porque la hacen de mamá, de papá, de maestra, de tal, y es una cosa fantástica lo que hacen estas personas y la verdad es mucho aplauso. Lo que es muy simpático es que los papás solos con hijos, ¿saben ustedes cuál es la mascota típica de estas familias? Un ratón. ¿Eh? Un ratón. No. Un pez. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si se muere? No requiere mucho mantenimiento, muy práctico, bye, adiós, cambio de pescado y ya está. Y es curioso lo que nos decía, es que las familias de mamá sola, la mamá la hace de veces de mamá y papá. Los papás solos no pueden hacerla de mamá. Son relaciones bastante peculiares, difíciles, o sea, son familias que les cuesta mucho trabajo progresar. El tema del material, estamos viendo que los materiales han venido subiendo de precio de una manera importante en el último semestre del año pasado. Podemos ver que específicamente el cemento y el acero han crecido mucho. Entonces, pero los materiales son como el 20% del precio de una casa. Entonces, el resto del precio de una casa es el terreno, la mano de obra, el financiamiento, cuerpo comercial, la administración, etcétera, ¿no? Y entonces, si suben 10% los costos de materiales, pues te sube 2% si lo impactas directo es 2% de aumento en el precio de la casa. Hay lugares donde se puede, hay lugares donde no. El crédito, que sin crédito no hay industria inmobiliaria. Una de las cosas que a mí me da bastante tranquilidad es que la banca hoy pesa más en dinero que el Infonavit. El Infonavit está sólido, le sobra dinero. Ya subieron sus topes de crédito para ver si colocan más. Cosa que está bien, tienen que aprender a vender créditos de Infonavit, porque el Infonavit se convierte como en el prestamista de última instancia, porque como no piden buró de crédito, para gente que no tiene buró, el Infonavit es una gran opción. Para gente que tiene buró, el Infonavit es carísimo, es un pésimo crédito. Pero si no tienes buró, de no tener crédito, así tener crédito y poder comprar o no poder comprar tu casa, como subieron el tope como a 1.800.000 pesos, y si haces un crédito conyugal, te puedes ir casi a 3 millones de pesos. Entonces la verdad es que sí se abre el Infonavit como opción para personas que tal vez en otro momento no calificarían porque tienen un mal buró de crédito, ¿no? Entonces hay que aprender a vender ese producto del Infonavit, a vender ese crédito. La otra cosa interesante es que si ven ustedes la colocación de vivienda usada, de créditos para vivienda usada, los créditos totales de compra de vivienda no han subido, eso me preocupa. Los créditos de vivienda usada sí han subido, eso es muy bueno, porque quiere decir que cada vez que alguien vende una casa
usada de menos de 400,000 pesos, alguien compra una casa de más de 400,000 pesos que puede ser nueva usada. Y entonces empuja la cadena de valor para arriba, cosa que es muy buena. Por eso ven ustedes que la banca está colocando tanto más, porque esto está pasando y entonces empuja la colocación de la banca hacia arriba. El Infonavit está enfocado a gente que gana como de 5 a 25 salarios mínimos. Piensen que el salario mínimo son como 2,000 pesos. Y la banca está orientada a gente que gana como de 15, 20 salarios mínimos en adelante, como de 30,000 pesos para arriba. Entonces eso nos da una idea como la orientación que le podemos dar a la gente para comprar. Estamos viendo la posibilidad, y de hecho ya están empezando a decir los bancos que van a subir las tasas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si suben las tasas de interés? Si suben las tasas de interés generalmente te las cotizan, los financieros te hablan de puntos base. Un punto base es 0,01%. Entonces, si suben 100 puntos base, quiere decir que sube 1%. ¿No? 250 puntos base, que es lo que piensan que van a subir las tasas hipotecarias, es 1,5%. Si sube 1,5% la tasa hipotecaria, la mensualidad sube 10%. ¿Qué pasa si sube 10%? Si son de 9,650 pesos por cada millón a 10,600. Aquí hay un ejemplo. Si tienes una gente que iba a contratar un crédito de 1,000,000 de pesos, compraste una casa de 1,100,000 pesos y tenía que poner 150,000 pesos de enganche, 9,650 pesos, tiene que ganar 38,000 y pico de pesos. Si sube la mensualidad, pues ahora tiene que ganar esta persona 43,000 pesos. Pues no gana 43,000, gana 38,000. Entonces sus opciones son: una, cambiar de casa, comprar una casa más barata, o dos, poner más enganche. Entonces, si estás vendiendo, si estás haciendo preventas para un proyecto, si estás iniciando el proyecto, pues no importa, cambias de tu tipo de cliente. Si estás ya a punto de entregar, pues en una de esas no califican tus clientes para el crédito, para comprar la casa que les vendiste. Entonces, si ustedes están vendiendo proyectos de vivienda en preventa, pues acérquense revisen su roster de clientes y vean si hay algún problema con ellos. Otra cosa que también pasa es que de que firman el crédito de preventa a que les individualizan, agarran y se gastan su tarjeta de crédito y ya se salen de parámetros del buró y ya no los autorizan. Entonces, ustedes tienen que cuidar a sus clientes desde que firman el contrato hasta que firman la escritura, particularmente en las preventas. Pónganse las pilas, ese es un gran servicio para todos ustedes. Yo sé que algunos de ustedes trabajan independientes de los desarrolladores, pero sé que en el resto del país hay una relación mucho más estrecha entre las agencias inmobiliarias y los desarrolladores. Este es un gran servicio que le pueden dar a sus clientes desarrolladores. Un tema que es importante, que puede afectar, se promulgó la Constitución del Distrito Federal o de la settlement el domingo. Ahora que estemos en iTunes, no sé cómo nos vamos a llamar, que ya vaya a ser eso. Pero esto generó mucha incertidumbre. Tenemos que releer el texto a ver cómo realmente quedó aprobado, porque había una serie de cosas que generaron mucha angustia entre las personas, particularmente temas de propiedad y garantías, una serie de cosas. No estoy seguro cómo quedó el texto, lo tengo que leer a ver realmente cómo quedó finalmente, pero como quiera que sea, lo que quiero atender es un poco lo que tú preguntabas de la norma 26 y los efectos de generar incertidumbre. Estas son las ventas de vivienda nueva terminada en la Ciudad de México desde 1989 que tenemos datos. Entonces, observen ustedes que en 93, cuando fue la mini crisis de los tesobonos que subieron las tasas reales para que los extranjeros renovaran los bonos, los CETES denominados en dólares, bajaron las ventas casi 30% y se hizo más escasa la vivienda media. Luego llegamos a la crisis financiera de 95 y el mercado se fue a la mitad porque desapareció el crédito hipotecario, particularmente para la vivienda residencial y plus. Se hace más cara la ciudad,
se hace más limitado el acceso a la ciudad. Y si la comparamos con otras ciudades del país y vemos el precio promedio por metro cuadrado, o el precio promedio de la vivienda, perdón, en las diferentes ciudades, observan ustedes que Monterrey, que no ha tenido estos efectos de incertidumbre y ha tenido las mismas crisis económicas que el resto del país, pues sigue, la vivienda promedio vale 600,000 pesos y ha valido 600,000 pesos desde hace 10 años. La Ciudad de México, teníamos vivienda en 2007 de 2 millones de pesos y ahorita andamos en 3,200,000. Entonces eso pues, saca de mercado a muchísimas personas. Guadalajara también está la raya naranja gorda, es el promedio nacional, que es alrededor de 1 millón de pesos, ¿no? Monterrey, que es la raya gris, que se ve al final, y Guadalajara, pues la verdad es que Guadalajara y Monterrey, que no han tenido estas cosas de incertidumbre y no han tenido estas políticas marcianas que de repente se le ocurren a nuestros gobernantes, pues tienen oferta de todos los productos para todos los segmentos y son ciudades que están creciendo de una manera más balanceada en oferta. Sí requieren un mejor diseño urbano y una serie de cosas, pero hay más oferta y entonces hay oferta para todos, entonces toda la gente puede vivir razonablemente bien. ¿Qué hago? La primera cosa que hay que fijarse como desarrolladores es ver qué pasa con los costos, ¿no? Entonces hay que ver la estructura de costos de los proyectos y cuánto significa los materiales y la mano de obra y todas estas cosas para ver qué no me afecta. Aquí puse un ejemplo para alguien que se hace una casa de 1 millón de pesos otra vez, y pongo 1 millón de pesos porque pues ustedes lo multiplican por el factor que quieran, pues les da más o menos el promedio de la casa que quieran. Si sube el costo de la mano de obra, opción 1, pues me lo como y mi margen de utilidad se baja a la mitad. Opción 2, lo transfiero al mercado. ¿Cuándo puedo hacer una y cuándo puedo hacer otra? Cuando la demanda está fuerte, como ahorita en la Ciudad de México, puedo transferir el aumento de costos a los clientes. Cuando la demanda está floja, como ha estado en otras ocasiones, pues me la tengo que comer. Entonces, cuando ustedes trabajan y asesoran a sus clientes, pues vean qué es lo que está pasando. Ahorita uno de los temas que también está bien interesante es que la gente, los clientes, les dices que los precios están en dólares y pues te dicen muchas gracias, ya no me interesa. Entonces, para todos los clientes que tienen ustedes, para todos los oferentes que tienen ustedes que quieren vender a chaleco en dólares, dígale, mira, vamos a hacer una cosa, pon el precio en pesos y cambiamos el precio por el tipo de cambio cada semana y ya. O sea, no te angusties, pero a los clientes sí les está causando mucha angustia que les pongas precios en dólares, porque saben que es una ilusión, no es cierto. Los costos no son en dólares. La gente dice, es que el valor de sustitución de un terreno en Bosques de las Lomas está en dólares. ¿Ah? No es cierto, pues está en pesos, igual que todo lo demás. Vivimos en México, está en pesos los precios de todo. Entonces, y los insumos de los terrenos en Bosques de las Lomas, pues ya se amortizaron hace 40 años que se terminó el fraccionamiento, entonces finalmente no tiene nada que ver. Entonces, finalmente, quisiera comentarles por qué creo que Mr. Trump está equivocado. Estamos corriendo un grave riesgo con esto. Primero, hay dos escenarios con Trump. Lo que llamamos el escenario literal, que es básicamente hace lo que dijo. Entonces, en ese escenario tenemos una contracción temporal de la inversión extranjera directa, desempleo en zonas de maquila, rediseño de acuerdos comerciales, China se hace más fuerte, tenemos una devaluación moderada y inflación 12 a 24 meses, eso tal vez se vaya a 25, aumento de demanda hotelera, aumento de demanda de vivienda en zonas fronterizas, reducción de demanda y empleo industrial, reducción de la expansión comercial, se reducen las ventas de vivienda 15-20%, los precios de la vivienda siguen en inflación, y el Infonavit y el Fobiste están estables y la banca tal vez un poco más conservadora. El escenario esperado, que es el republicano, los republicanos llegan al poder y dicen, uy, todo el costo político es para mí, ¿sabes qué? Espérate un segundo, ¿no? Entonces, hacen mucho ruido, pero no tantas nueces. Se frena la inversión extranjera directa, se normaliza después, ya lo estamos empezando a ver. La reducción de renta e inversión de naves industriales se normaliza después. Se difieren plazos.
planes de inversión de cadenas comerciales, se aumenta la actividad en zonas turísticas, porque es más barato venir a México, aumentan las ventas en zonas fronterizas, ya lo estamos viendo en Tijuana, en Ensenada no lo he checado, pero en Tijuana me consta. Fondeo para créditos hipotecarios está estable, la vivienda sigue en inflación, las ventas de vivienda ligeramente menores. Entonces, pues no se ve tan trágico, ¿no? Luego la otra es que si se pelea, si realmente cerraran el TLC, 5 millones de empleos en Estados Unidos se van bye, que es más o menos el 3% de los empleos de Estados Unidos. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos, México le compra más a Estados Unidos que la combinación de Brasil, Rusia y China, o la combinación de Reino Unido, Francia, Bélgica y Holanda. Entonces perderías a tu principal cliente, ¿no? Luego si ves de quién importan mercancías los Estados Unidos, hay dos que principalmente importan de México, pero vean a quién le exportan. El primer cliente de exportación de Estados Unidos, de todos los estados de la frontera, es México y de varios de los estados centrales, pero el segundo destino de exportación de 30 de los estados de Estados Unidos es México. Entonces somos el mejor cliente que tiene Estados Unidos y la mayor parte de los estados. La otra cosa es que si vemos la demografía relativa, ¿se acuerdan que les dije que el consumo máximo era de 25 a 55 años? De aquí a acá, ¿sí? Aquí tenemos una masa de gentes que no han empezado a ser clientes. Y los americanos tienen una masa de clientes que está dejando de ser clientes. Y si vamos a las demografías en el futuro, 2020, 25, 30, 35, 40, pueden ver ustedes que no crece el número de consumidores en Estados Unidos, se queda igual. Y en México va creciendo y se van agregando consumidores año con año, hay más gente que compra cosas. Entonces, si vemos en esta gráfica otra vez, tienes que la mitad de la población de Estados Unidos está dejando de ser consumidor y el 80% de la población de México está empezando a ser consumidor. Entonces, aunque somos un poquito más de un tercio de la población de Estados Unidos, pues vamos a tener más consumidores aquí que allá. Entonces, a ellos se les van a acabar los clientes, a nosotros vamos a tener más clientes. Entonces, es medio tonto pelearte con un cuate que es tu principal cliente y que va a tener más clientes en el futuro. Está bien, pues eso es rollo, si no, pues les compraremos y nos haremos socios de otras gentes. Al 2017 vemos incertidumbre, vemos buenas noticias en la ronda petrolera, eso es bueno, o sea, se colocaron los campos profundos, va a haber mucha inversión en eso, riesgo de aumento en tasas de material de tipo de cambio, financiamiento e inversión, hay dinero de secades y de fibras, Infonavit y Fomista está bien, la banca tiene lana, no pareciera que hubiera sequía en hipotecas, las tasas de retorno van a subir. En comercio no pensamos que las cadenas comerciales tengan problemas, tal vez difieran proyectos de inversión. Es un mercado en pesos, como decíamos, en oficinas, siempre se ha cotizado en dólares, pero vemos especificándose, vemos que hay una construcción de oficinas que tal vez alargue el ciclo entre la producción y consumo, tal vez se difieran proyectos. Pensábamos tal vez que las secades iban a invertir a chaleco, pero están siendo inteligentes, están diciendo, oye, pues mejor me espero para invertir en oficinas antes de hasta ver si se consumen. En industrial, generalmente denominado en dólares, vemos que se divide el mercado, como les dije, entre la parte dolarizada y la parte especificada. Lo que está ocupado, vemos que se sigue ocupando, hablamos con clientes en Mexicali y en Tijuana y pareciera que están teniendo renovaciones normales. Las nuevas contrataciones tal vez se difieran, tal vez se esperen para contratar cosas nuevas. En hoteles, pues estamos viendo mucha demanda hotelera en ciudades de playa, ya estamos viendo construcción de buenos hoteles en Los Cabos y en la Riviera Maya. Empezamos a ver interés en Vallarta. En zonas, en la Ciudad de México vemos demanda hotelera importante también. En Guadalajara y Monterrey tal vez no tanta, pero en vivienda vemos un mercado estable con dos excepciones: la vivienda muy barata, se contrae los subsidios de Conavi 30%, entonces la vivienda de menos de 300,000 pesos vemos que se va a vender menos,
Y la vivienda cara, pensamos que la gente que está comprando para especular, hacer inversión especulativa o para rentar, pues se va a retirar un poquitín del mercado y entonces vamos a regresar a un mercado más de compradores y de usuarios. Aquí un tema, la evolución de la industria, pensamos que se van a colocar 373 mil millones de pesos este año, bajando a los 405 mil, que sigue siendo una cantidad. Les das de cuenta como que estás en una alberca y el agua te llegaba aquí y ahora te va a llegar acá. Sigue siendo prácticamente igual, ¿no? La inversión más importante es en vivienda y el capital más importante que se invierte, que son más o menos 160 mil millones de pesos, pues lo hace principalmente en proyectos habitacionales. Aquí me preguntaba, estamos platicando en el desayuno acerca de oportunidades hacia adelante que tienen que ver con diferentes mercados. El parque inmobiliario vale como 7 billones de pesos y vemos que hay ciudades donde la clase media ha venido subiendo, particularmente en el norte del país. Tenemos ya casi 15 ciudades donde más de la mitad de la población es clase media, gente que gana más de 15 mil pesos, es más de la mitad de la población de la ciudad. Y entonces vemos también que la economía, la mayor parte de la economía, si ustedes ven, es el círculo ese verde, que es el consumo. Entonces es más fácil crecer la economía aumentando el consumo que crecer la economía aumentando la inversión del gobierno, que es esa rebanadita moradita microscópica, ¿no? Entonces, para que crezca la inversión del gobierno tendría que invertir el doble y pues tienen que tener proyectos de inversión que no tienen. Entonces, pues eso no va a pasar, es más fácil que aumente por el consumo. Si vemos el ecosistema inmobiliario partiendo de infraestructura, empleos y vivienda, y vemos la formación de empleos, se pueden ustedes dar cuenta que viendo históricamente, en los años que hicimos más vivienda media, residencial y vacacional, es cuando más empleos generó esta industria. Entonces queremos aumentar la actividad económica asociada al sector inmobiliario, empujemos más la venta de propiedades vacacionales, medias y residenciales. En el modelo estratégico de crecimiento de las ciudades, donde partes de los clientes, diseñas la ciudad, metes infraestructura, lotificas, fabricas, reusas, promueves y financias, en México nos hemos enfocado prácticamente a la fabricación de vivienda nueva terminada para gente que califica para un crédito Infonavit o bancario. Todo lo demás no le hemos hecho mucho caso. ¿Dónde están las oportunidades? Pues en todo lo demás. Tenemos 10 millones de personas que han solicitado un crédito hipotecario y la cartera es de 5 millones. Tenemos 5 millones de personas que podrían comprar una casa de mayor valor si les facilitáramos la vida. Entonces, ¿cómo afecta esto? Pues una gente que compró una casa de 250 mil pesos con un crédito de 220, 10 años después, pues debe menos, agarra su capital, le compra una casa más cara, ¿no? O la otra opción es que se compra otra casa y renta la primera. Si vemos la inversión urbana, la mayor parte de la inversión, o sea, el 15% del crecimiento de las ciudades es desarrollo de vivienda, 25% es autoproducción, luego tenemos baldíos y espacio público, es vialidad, ¿no? Y luego tenemos el espacio productivo. Le estamos pidiendo a los que hacen vivienda que ellos sean responsables de todo el crecimiento urbano y eso no hace ningún sentido. Entonces la verdad es que sí nos tenemos que clavar en participar como inmobiliarios en estos temas, o si no vamos a vivir en las ciudades que no nos animamos a participar en su planeación y futuro. Hay un estudio que hizo McKinsey de los baby boomers, para los que les interesa el tema turístico, y hay 44 millones de baby boomers, de los cuales habían detectado que 11 millones de hogares ingresan $15,000 al año. Su valor presente es de 75,000 y consumen $19,000 al año. Entonces, pues gastan más de lo que ingresan, se están comiendo su patrimonio. Luego tienes inconscientes de 11 millones que ganan 73,000, tienen 183,000 de activos y consumen 84, están gastando igual su ahorro. Luego tienes 13 millones que ingresan 68, tienen activos por 260 y consumen 68.
cuando sean viejitos van a tener que vender su casa para no morirse de hambre. Y luego tienes 10 millones que ingresan 110, tienen $1 millón de activos y gastan 82, o sea, son ahorros. Generalmente pensamos que solamente nos interesan estos. Neta, la oportunidad está en estos. Estos es donde los que siempre nos han interesado, y esta es la oportunidad. La oportunidad son en los cuates que ahorita se van a dar cuenta que su mejor opción en la vida es cruzarse la raya, ir a Ensenada contigo y comprarte un departamentito de $100,000 y vivir con los $1,500 que les va a pagar el Social Security al mes. Si analizamos los detonadores de la industria que necesitamos, tienes infraestructura, tienes los ejes viales, las supercalles que hay que hacer en las ciudades, las supermanzanas, las manzanas, los lotes y la edificación. Necesitamos apoyo fiscal, apoyo para facilitar la introducción de servicios, financiamiento a la producción, edificación, financiamiento al consumo y financiamiento al reuso. Ninguna de estas cosas necesita dinero público, lo único que pensamos es que el gobierno ayude a facilitar que estas cosas sucedan. Entonces, no necesitamos que el gobierno meta un centavo, lo que necesitamos es que haga su chamba de facilitación. Y en ese entorno, de estos 400,000 millones que vimos de ventas el año pasado, podríamos aumentar en el sector inmobiliario sin muchísimo trabajo a 700,000 millones de pesos al año, que duplicaría el empleo asociado a la industria, pasaríamos de 2,000 millones de $1,000 millones ahorita de inversión extranjera en propiedades vacacionales a $6,000 millones. Y pues ese es el imbalance que haría que México sería superable, entonces tuviera más recursos para financiar dejaría de devaluarse el peso. Hicimos una app, el que no la conozca, los invito a que la descarguen. Se meten a la página de Apple, buscan Softec, y el app cómo funciona. Buscan ustedes una ciudad, marcan un polígono, les dice todos los proyectos que tenemos registrados como activos en ese lugar. Pueden ver los detalles de cada proyecto o pueden ver una tabla resumen de lo que ustedes vieron ahí. Y pueden ver gráficas de área contra absorción, metros cuadrados, etc. Y pueden hacer un reporte. Y esto sirve, como yo digo, como el casting, ¿no? Es como una foto para ver si me hace sentido a cómo está la competencia, qué es lo que está pasando en una zona, etcétera, ¿no? Tenemos ahorita es pura versión iPhone, la versión Android ahorita está en programación, esperemos que esté en marzo. Entonces los que tengan iPhone, bájenla, úsenla, el primer mes es gratis, hay una versión básica que es gratis, úsenla, denos su opinión para ver cómo la podemos hacer que sea una herramienta de mejor y funcionamiento para ustedes. Entonces, en conclusión, como les decía, tal vez pegue un huracán, pero la verdad es que el fondeo es estable, tal vez suban las tasas un chiles, pero no a los niveles de los 80s y 90s. Las tasas de capitalización de los inmuebles comerciales van a subir, que van a hacer que sean más baratos los inmuebles comerciales. Los fundamentales de la industria es sólida, ¿no? Y lo que pasa es que tendremos que, yo creo que las afectaciones de los vaivenes políticos de Estados Unidos son temporales. Puede haber una reducción de actividad en 2017, pero la expectativa yo creo que es bastante favorable. Y simplemente, para acabar, me gusta en este tipo de situaciones pensar en la ardillita Scrat. ¿Se acuerdan de Scrat? De la era de hielo. Acuérdense, no hay crisis que aguante 12 horas de chamba, enfóquense a su nuez, échenle ganas,
Acuérdense que el futuro depende de ustedes y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.